Ya se habla de apagones de hasta 10 horas. 10 horas sin luz. Y si usted cree que eso no le va a afectar, siga escuchando, porque lo que está pasando con la energía en este país es más serio de lo que el gobierno quiere que usted crea. Bienvenido. Y si llegó hasta acá, es porque algo ya le está preocupando. Porque ya lo sintió. Ya vio la factura de la luz. Ya vivió un corte. Ya escuchó a alguien en el barrio decir que esto va a ponerse peor. Y tiene razón. Vamos a hablar de eso hoy, sin rodeos, sin tecnicismos, sin el lenguaje de los funcionarios que le explican todo de una manera que uno termina más confundido que antes. Vamos a hablar como la gente habla. Como se habla en la fila del banco, en la parada del bus, en la tienda del barrio. Porque esto no es un problema de expertos. Es un problema de todos. Y todos merecemos entender qué está pasando de verdad. Mientras usted está viendo esto, hay provincias en Ecuador que ya están sintiendo cortes de energía. No son rumores. No son exageraciones. Es lo que está pasando. Y lo que más preocupa no es el corte de hoy. Lo que más preocupa es lo que viene después. Porque hay señales que nadie está explicando con suficiente claridad. Y cuando las autoridades no explican con claridad, generalmente es porque lo que hay que explicar no les conviene decirlo. Piense un momento en lo que significa 10 horas sin luz en su casa. No en abstracto. En concreto. En su casa. Si usted trabaja desde la casa, esas 10 horas no trabaja. Si usted tiene un negocio pequeño, esas 10 horas no vende. Si usted tiene comida en el refrigerador, esas 10 horas están contadas para que esa comida empiece a dañarse. Si usted tiene hijos pequeños haciendo tareas, esas 10 horas no hacen tareas. Si usted vive en un sector donde la inseguridad ya es un problema, esas 10 horas en la oscuridad son 10 horas de miedo. Eso no es una estadística. Eso es la vida de millones de ecuatorianos. Y está pasando ahora. El problema central que tiene Ecuador en este momento se llama dependencia hídrica. Y eso que suena complicado significa algo muy simple. Este país genera la mayoría de su energía eléctrica con agua. Con represas. Con ríos. Y cuando el agua baja, la energía baja con ella. Así de sencillo. Así de frágil. Ecuador depende en más del 70% de la generación hidroeléctrica para abastecer su consumo eléctrico. Eso significa que cuando llueve bien, cuando los ríos tienen el nivel que necesitan, el sistema funciona. Pero cuando no llueve, cuando el fenómeno del niño o de la niña cambia los patrones climáticos, cuando las represas empiezan a bajar sus niveles, el sistema empieza a tambalearse. Y ahí es donde estamos ahora. Las represas principales del país, las que generan la mayor parte de la energía que llega a su casa, están reportando niveles que preocupan. No es que estén vacías, pero tampoco están como deberían estar. Y cuando el nivel de una represa baja del punto de operación óptima, las turbinas no generan al 100%. Generan menos. Y si generan menos de lo que el país consume, alguien tiene que quedarse sin luz. Ese alguien siempre termina siendo el ciudadano común. Nunca los que tienen generadores. Nunca los edificios con respaldo. Siempre el barrio. Siempre la familia que vive con lo que le alcanza. Y aquí es donde hay que hacer la pregunta que mucha gente tiene miedo de hacer en voz alta. ¿Esto se pudo evitar? Porque Ecuador no llegó a esta situación de un día para otro. Las señales estaban. Los expertos venían advirtiendo desde hace tiempo que el sistema energético del país tiene una vulnerabilidad estructural enorme. Que depender tanto de las lluvias es una apuesta que en algún momento iba a salir mal. Que se necesitaban inversiones en otras fuentes de energía, en generación térmica de respaldo, en energía solar, en diversificación, para que cuando el agua fallara hubiera con qué compensar. ¿Se hicieron esas inversiones? Parcialmente. ¿Fueron suficientes? Los hechos están respondiendo esa pregunta ahora mismo. No voy a decirle que el gobierno de Daniel Noboa tiene toda la culpa de esto, porque sería deshonesto. La crisis energética de Ecuador tiene raíces que vienen de administraciones anteriores, de decisiones que se tomaron o no se tomaron durante años, de una cultura institucional donde el largo plazo siempre pierde frente a lo urgente del momento. Pero si voy a decir esto, cuando usted llega al gobierno y la situación energética ya era delicada, lo que se espera es que haya un plan claro, una comunicación transparente y medidas concretas que la gente pueda ver. Y muchos ecuatorianos se preguntan hoy si eso está pasando de la manera que debería. Porque lo que la gente ve no siempre coincide con lo que los comunicados oficiales dicen. Y esa distancia entre lo que se dice y lo que se vive es exactamente el tipo de distancia que genera desconfianza. Y la desconfianza, en un país que ya tiene suficientes razones para desconfiar, es un combustible muy peligroso.
Hay algo que es importante entender sobre cómo funciona el racionamiento eléctrico. Cuando las autoridades deciden hacer cortes programados, lo que están haciendo es distribuir la escasez. Están diciendo, no hay suficiente energía para todos al mismo tiempo, así que vamos a turnar. Hoy sin luz en el norte, mañana sin luz en el sur. Esta semana 2 horas, la próxima 4. Y cuando el déficit crece, las horas crecen con él. El problema es que ese proceso de distribución de la escasez nunca es completamente equitativo. Los sectores industriales, los sectores comerciales grandes, los sectores con más peso político o económico, tienden a recibir un trato diferente. Y los barrios populares, las ciudades intermedias, las zonas rurales, terminan cargando una parte desproporcionada del corte. Eso no es una teoría. Es lo que ha pasado históricamente en Ecuador y en cualquier país que ha enfrentado racionamiento eléctrico. Y es algo que la gente en los barrios siente en carne propia, aunque nadie en los noticieros lo diga con esas palabras. Piense en el pequeño negocio. La peluquería que vive de la secadora y la plancha. La papelería que necesita la computadora y la impresora. El restaurante que tiene comida en las cámaras y clientes que esperan. El taller mecánico que trabaja con electricidad. Para todos esos negocios, 10 horas sin luz no es una incomodidad. Es una pérdida real. Es dinero que no entra en un contexto donde ya es difícil que el dinero alcance. Y eso se acumula. Porque si hoy el negocio pierde, hoy el dueño del negocio no puede pagar al empleado. Y si el empleado no cobra, no puede pagar el arriendo. Y si no puede pagar el arriendo, el casero tampoco puede pagar lo suyo. Y así sigue la cadena, silenciosamente, invisiblemente, en millones de hogares ecuatorianos que ya estaban viviendo al límite antes de que empezaran los cortes. La economía informal en Ecuador es enorme. Hay una parte muy grande de la población que vive del día a día, que no tiene ahorros que le permitan aguantar una semana difícil, que si hoy no trabaja, hoy no come. Para esas personas, un apagón de 10 horas no es un problema de comodidad. Es una crisis inmediata. Y eso es algo que los análisis macroeconómicos que hacen los expertos en los estudios de televisión nunca terminan de capturar completamente. Ahora, hablemos de algo que mucha gente está pensando pero que no siempre se dice directamente. La relación entre los apagones y la inseguridad. Ecuador está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia en términos de seguridad pública. Eso no es novedad para nadie que viva en este país. Las cifras de violencia de los últimos años son de las más altas que el país ha tenido. Y en ese contexto, 10 horas sin luz en un barrio no es simplemente oscuridad. Es una ventana de oportunidad para todo lo que la oscuridad facilita. Las cámaras de seguridad no funcionan sin luz. Los sistemas de alarma que dependen de la red eléctrica se vuelven vulnerables. La iluminación de las calles desaparece. Y la sensación de vulnerabilidad que ya existe en muchos barrios se multiplica. Eso no lo dice ningún comunicado oficial. Pero lo sabe cualquier persona que vive en una ciudad ecuatoriana y que ya tiene el hábito de mirar sobre el hombro cuando sale a la calle. Hay sectores de expertos que ya están planteando esta conexión, que están señalando que la crisis energética y la crisis de seguridad no son problemas separados, que se retroalimentan, que un apagón prolongado en una zona de alta conflictividad es una combinación que ningún gobierno debería tomarse a la ligera. Y la pregunta que muchos se hacen es si quienes toman las decisiones están pensando en eso cuando planifican los cortes o si están mirando solo los números del sistema eléctrico sin ver el cuadro completo de lo que esos números significan en la calle. Volvamos a las represas. Porque ahí está el corazón del problema y es importante entenderlo bien. El sistema hidroeléctrico de Ecuador tiene varias centrales importantes. La más grande, Coca-Codo Sinclair, fue construida hace algunos años con grandes expectativas y con una inversión enorme. Prometía resolver el problema energético del país por décadas. Y en parte lo hizo. Pero también trajo problemas que ahora son parte del cuadro. Erosión del lecho del río aguas abajo, complicaciones técnicas, y una dependencia del sistema que hace que cuando esa central tiene problemas, el impacto en todo el sistema sea inmediato. Las otras centrales, Paute, Mazar, Sopladora, forman parte de un sistema interconectado que también depende de los niveles del río Paute y de sus afluentes. Y cuando hay sequía, cuando el fenómeno climático reduce las lluvias en las zonas de captación, todas esas centrales generan menos. No un poco menos. Significativamente menos. Y la diferencia entre lo que generan y lo que el país necesita es lo que se convierte en cortes de luz en su casa. Lo que muchos expertos señalan es que Ecuador no tiene suficiente capacidad de generación de respaldo para compensar cuando el sistema hidroeléctrico falla. La generación térmica, que usa combustibles fósiles para producir electricidad cuando el agua no alcanza,
existe pero es limitada. Y mantenerla funcionando tiene un costo muy alto que el Estado tiene que asumir en un momento en que las finanzas públicas no están en su mejor momento. Eso significa que el margen de maniobra es estrecho, que cuando el sistema hidroeléctrico baja su producción, no hay suficiente con que compensar, y que la solución a corto plazo, la que el gobierno tiene disponible ahora mismo, es la que usted ya conoce: cortar la luz por turnos y esperar que llueva. ¿Y si no llueve suficiente? Esa es la pregunta que nadie quiere responder con claridad. Porque si el periodo seco se extiende, si el fenómeno del Niño o las variaciones climáticas hacen que las lluvias no lleguen cuando deberían, el déficit energético puede crecer. Y si crece, las horas de corte pueden crecer con él. No estoy diciendo que eso va a pasar. Estoy diciendo que es lo que se teme. Es lo que los técnicos saben que puede pasar. Y es la razón por la que hay personas que ya están mirando esto con una preocupación que va más allá del inconveniente del día. Hay algo que también forma parte de este cuadro y que merece ser nombrado: el costo de la energía para el ciudadano común. Ecuador ha mantenido históricamente subsidios a la electricidad que hacen que la tarifa que usted paga no refleje el costo real de producir esa energía. Eso tiene ventajas obvias: la gente paga menos. Pero también tiene consecuencias. El Estado tiene que cubrir la diferencia, y eso tiene un costo fiscal que en algún momento tiene que salir de algún lado. Cuando las finanzas del Estado están bajo presión, como han estado en Ecuador durante varios periodos, el subsidio eléctrico se convierte en una de las primeras cosas que se mira cuando hay que buscar dónde ajustar. Y la pregunta que muchos analistas se hacen, y que vale la pena que usted también se haga, es cuánto tiempo más puede mantenerse ese esquema sin cambios en un contexto donde la generación es insuficiente, los costos de operación son altos y el déficit fiscal existe. No estoy diciendo que le van a subir la luz mañana. No tengo información para afirmar eso. Pero sí digo que es una conversación que está en el aire. Que los números existen. Que las presiones existen. Y que en un país donde la gente ya está ajustada con el costo de vida, cualquier movimiento en la tarifa eléctrica sería un golpe muy fuerte para los hogares que menos pueden absorberlo. Hay una comparación que muchos ecuatorianos hacen cuando hablan de esto. Y es con el año 2009. Con la crisis energética que vivió el país en ese entonces, cuando los cortes de luz llegaron a niveles que nadie esperaba y que afectaron a millones de personas durante semanas. Ese episodio dejó una marca en la memoria colectiva del país. Una marca que dice: esto ya pasó antes. Ya lo vivimos. Ya sabemos cómo duele. Y la pregunta que flota en el ambiente es si estamos repitiendo el mismo camino o si esta vez hay algo diferente que permita que el desenlace sea otro. Los que recuerdan esa crisis saben que no fue solo un problema de luz. Fue un problema de confianza, de credibilidad del gobierno de turno, de la sensación de que las cosas estaban fuera de control. Y que cuando la gente siente que las cosas están fuera de control, el miedo y la incertidumbre se instalan en la vida cotidiana de una manera que afecta todo. La manera en que uno gasta, en que uno planifica, en que uno confía o no confía en el futuro. Ese tipo de impacto no aparece en los indicadores económicos inmediatamente, pero está ahí. Y los ecuatorianos que lo vivieron saben de qué se habla. Ahora bien, seamos justos y completos. Hay cosas que el gobierno actual ha hecho o está intentando hacer en materia energética. Hay gestiones para traer energía de países vecinos, para activar generación de emergencia, para coordinar el sistema de manera que los cortes sean lo menos disruptivos posible. Eso existe y sería deshonesto ignorarlo. Pero también existe la brecha entre lo que se anuncia y lo que la gente vive. Y mientras esa brecha siga existiendo, mientras la comunicación oficial siga siendo percibida como insuficiente o como demasiado optimista frente a una realidad que se siente diferente en los barrios, la desconfianza va a seguir creciendo. Y la desconfianza es un problema que ningún plan técnico puede resolver solo. Requiere honestidad. Requiere que las autoridades hablen con la gente como adultos, que digan lo que está pasando y lo que puede pasar, que no traten de suavizar una realidad que la gente ya está viviendo en carne propia. Porque la gente no es tonta. El ecuatoriano de a pie, el que madruga para trabajar, el que hace malabares con el sueldo para que alcance, el que ya tiene demasiadas cosas preocupantes encima, ese ecuatoriano tiene un radar muy afinado para detectar cuando le están vendiendo algo que no cuadra con lo que él está viendo. Y cuando ese radar se activa, cuando la gente siente que le están ocultando información o maquillando la realidad, el daño a la confianza institucional es enorme y muy difícil de recuperar. Hablemos de lo que puede venir. Porque eso es lo que más le importa a la gente en este momento. No el análisis histórico. El futuro inmediato. La semana que viene. El mes que viene. Lo que va a pasar en la vida concreta de millones de ecuatorianos si la situación no mejora o si empeora.
Los escenarios que algunos expertos y analistas del sector energético están manejando en este momento van desde una situación que se estabiliza gradualmente si las condiciones climáticas mejoran y las medidas tomadas empiezan a dar resultado, hasta escenarios más preocupantes donde el déficit se mantiene o crece y los cortes se prolongan o intensifican. En el escenario más preocupante, y lo digo con la responsabilidad de alguien que no quiere alarmarlo innecesariamente pero que tampoco quiere suavizar una realidad que merece ser mirada de frente, en ese escenario más preocupante el impacto económico de los cortes prolongados empieza a sumar de manera significativa. Los pequeños negocios que no pueden aguantar semanas de interrupciones empiezan a cerrar o a reducir su operación. La cadena de pago se complica. El empleo informal se contrae. Y todo eso en un contexto económico que ya de por sí tiene sus tensiones. Y no es solo el impacto económico directo. Es el impacto psicológico. El cansancio de vivir en la incertidumbre. El agotamiento de tener que planificar la vida alrededor de los horarios de corte. De tener que comprar hielo para el refrigerador. De tener que cargar el celular en el trabajo porque en la casa no va a haber luz cuando llegue. De tener que explicarle a los hijos por qué no pueden estudiar de noche. Eso se acumula. Eso pesa. Y en un país donde la gente ya carga con demasiado, ese peso adicional no es trivial. Hay algo que vale la pena decir sobre el papel de cada uno en este momento. Porque este no es un problema que tenga solución solo desde arriba. Hay cosas que los ciudadanos pueden hacer. No para resolver la crisis, eso no depende de nosotros solos. Pero sí para manejarla mejor mientras se resuelve. Revisar el consumo eléctrico en el hogar. Identificar qué electrodomésticos consumen más y en qué momentos. Ajustar los horarios de uso a los horarios donde el sistema tiene menos demanda. Tener algunos elementos básicos de respaldo, aunque sea una linterna de mano, algunas velas, agua almacenada para los momentos sin luz. Esas cosas no resuelven el problema sistémico pero reducen el impacto inmediato en la vida diaria. Y también hay algo que vale la pena decir sobre la solidaridad. En los momentos de crisis, los barrios que se organizan, que se apoyan, que comparten información, que se avisan mutuamente los horarios de corte, esos barrios la pasan mejor que los que cada uno se las arregla solo. Eso no es romanticismo. Es lo que pasa en la práctica. La comunidad organizada tiene más herramientas para enfrentar la adversidad que el individuo aislado. Y en Ecuador, en los barrios populares, esa capacidad de organizarse y apoyarse ha sido históricamente una de las fortalezas reales de la gente común. Pero volvamos a la pregunta de fondo. La que no tiene respuesta fácil pero que hay que seguir haciéndose. ¿Esto es una crisis temporal que va a resolverse con las lluvias y con las medidas que se están tomando? ¿O es el síntoma de un problema estructural más profundo que va a seguir manifestándose de distintas maneras en los próximos años? Los que conocen el sistema energético ecuatoriano desde adentro, los técnicos, los ingenieros, los analistas que llevan años estudiando esto, no tienen una sola respuesta. Hay quienes creen que con las medidas correctas y con un poco de suerte climática, el sistema puede estabilizarse en el mediano plazo. Y hay quienes dicen que sin una inversión mucho más grande en diversificación de la matriz energética, sin reducir la dependencia del agua, sin desarrollar otras fuentes de generación, Ecuador va a seguir siendo vulnerable a estas crisis de manera cíclica. Y cuando dicen cíclica, dicen que esto puede volver. Que puede volver en 2 años, en 5 años, en 10 años. Que mientras el sistema dependa tanto de las lluvias y las represas como depende ahora, cada vez que el clima no coopere, los ecuatorianos van a volver a estar hablando de cortes de luz y de lo que eso significa para sus vidas. Esa es la conversación que este país necesita tener. No solo la conversación de emergencia, de cómo sobrevivimos los próximos meses, sino la conversación de largo plazo, de qué sistema energético queremos tener dentro de 20 años, qué inversiones hay que hacer ahora para que eso sea posible, y quién tiene la responsabilidad de hacer que esas decisiones se tomen de manera transparente y con participación real de la ciudadanía. Porque la energía no es un lujo. Es la base de casi todo lo demás. Sin energía confiable no hay industria que se desarrolle. No hay inversión que llegue. No hay comercio que funcione bien. No hay vida cotidiana que fluya con normalidad. La energía es tan básica para el funcionamiento de una sociedad moderna que cuando falla, todo lo demás también se resiente. No inmediatamente siempre, pero sí acumulativamente. Sí con consecuencias que se van sumando con el tiempo y que se vuelven cada vez más difíciles de revertir. Y en Ecuador, que ya tiene desafíos enormes en términos de empleo, de seguridad, de confianza institucional, de proyección económica, añadir una crisis energética de duración incierta es exactamente el tipo de cosa que puede empujar situaciones que ya eran complicadas hacia un punto donde se vuelven mucho más difíciles de manejar. No digo esto para desesperanzarlo.
Lo digo porque creo que la gente tiene derecho a saber la verdad, a entender el cuadro completo, a no ser tratada como si no fuera capaz de manejar información que le incomoda. La gente que vive en los barrios de Ecuador, la gente que sale a trabajar todos los días en condiciones que no son fáciles, que cría a sus hijos en un contexto que no es fácil, que mantiene su fe y su esperanza en un país que no siempre hace fácil mantenerlas, esa gente se merece honestidad. No titulares optimistas que no cuadran con lo que se vive. No explicaciones técnicas que nadie entiende. Honestidad, claridad, respeto. Y eso es lo que este espacio intenta ofrecer. No la versión oficial. No el análisis del experto que habla desde una oficina con clima artificial. La conversación real, la que se tiene cuando la gente que está viviendo lo mismo se sienta a hablar sin filtros. Porque en Ecuador ya hemos vivido momentos difíciles. Ya hemos pasado por cosas que parecían insuperables y que superamos. La resiliencia de este pueblo no es un discurso. Es algo que se demuestra en la práctica, en el día a día, en la manera en que la gente se levanta y sigue adelante aunque las condiciones no acompañen. Pero también es verdad que hay un límite para lo que la gente puede aguantar sola. Que la resiliencia no es infinita. Que cuando las dificultades se acumulan durante demasiado tiempo sin que se vean salidas claras, el agotamiento llega. Y el agotamiento colectivo de un pueblo es algo que ningún gobierno debería subestimar. Cuando la luz empieza a fallar en Ecuador, no falla solo la electricidad. Falla la sensación de que las cosas están bajo control. Falla la confianza en que las instituciones están haciendo su trabajo. Falla la certeza de que el sacrificio del día a día tiene algún horizonte de mejora. Y todo eso junto es mucho más grave que un apagón de 10 horas. Porque un apagón termina cuando vuelve la luz. Pero la desconfianza, el agotamiento, la sensación de que nadie está al mando de verdad, esas cosas no se van cuando el interruptor se activa de nuevo. Por eso esto importa. Por eso hay que hablar de esto. Por eso no podemos quedarnos en silencio esperando que alguien más lo diga. Si usted vivió un corte esta semana, si su negocio perdió dinero, si sus hijos no pudieron estudiar de noche, si usted tuvo miedo en la oscuridad, eso tiene que decirse. Eso tiene que contarse. Porque la suma de todas esas experiencias individuales es la que dibuja el cuadro real de lo que está viviendo este país. Y ese cuadro necesita ser visible. Para que quienes toman las decisiones no puedan ignorarlo. Para que quede registrado que esto pasó, que afectó a gente real, que tuvo consecuencias reales. Cuéntenos en los comentarios cómo le está afectando esto. ¿En qué ciudad está? ¿Cuántas horas de corte ha tenido? ¿Qué ha perdido? ¿Qué le preocupa? Porque esa información no solo ayuda a que otros se sientan menos solos en lo que están viviendo. También ayuda a que este espacio pueda seguir informando de manera más completa y más cercana a lo que la gente realmente está experimentando. Comparta este video con quien crea que necesita entender lo que está pasando. Con su familia. Con sus amigos. Con sus vecinos. Porque la mejor manera de enfrentar una crisis es con información. Y la mejor manera de exigir respuestas es siendo muchos los que hacen las mismas preguntas. Esto no es el final de la conversación. Es el comienzo. Seguiremos informando. Seguiremos analizando. Seguiremos hablando con honestidad de lo que pasa en este país, sin el lenguaje de los comunicados oficiales y sin el cinismo de los que ya no creen en nada. Desde el lugar de quien todavía cree que Ecuador puede estar mejor, pero que sabe que para llegar ahí hay que ver la realidad como es, no como nos gustaría que fuera. Que la luz vuelva pronto. Y que cuando vuelva, no nos olvidemos de las preguntas que nos hicimos cuando no estaba.